ya lo dañó todo. Entonces, así mismo, de los antimicóticos, la idea es que por lo menos del fármaco que se vaya a nombrar, veamos cuáles son los más comunes y por ahí cuál es el efecto adverso principal, porque hay fármacos que son bastante nefrotóxicos como tal y por ende eso como lo característico. Ya, porque en un momento por ahí quizás no es de uso frecuente, así ambulatorio, pero sí lo van a utilizar ciertos fármacos que son bastante tóxicos a nivel hospitalario, ¿no? Entonces vamos a nombrar por ahí los fármacos antimicóticos. Bueno, este es el asunto acá. Bueno, a nivel lo que es el sitio de acción, a nivel de la parte micótica como tal, va a haber diversos lugares donde va a haber donde se va a realizar la acción de estos grupos farmacológicos, ¿ya? Espérense un momentito, déjame verla acá. Asimismo, esta célula por ahí va a tener su pared celular, su membrana, su núcleo, ¿ya? Su retículo endoplásmico, donde van a ir, o donde van a actuar cierto grupo farmacológico. Un momentito, una llamada. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, entonces, en los diferentes sitios de acción, por ahí vamos a tener a nivel de la pared celular, también hay antimicóticos que tú a nivel de la membrana plasmática, por ahí a nivel de la pared celular tenemos las equinocándinas, que por ahí vamos a decir qué fármacos son los que comprende aquello. A nivel de la membrana plasmática, por ahí tenemos fármacos como los polienos. En este caso tenemos uno principal o uno bastante frecuente, que es la anfoteresina B, que por decirlo ya por ahí deben dejarlo ahí anotado o grabado ese nombre, anfoteresina B. A nivel de la síntesis de ADN, tenemos por ahí la flucitosina. A nivel, podemos mencionar a nivel de retículo endoplásmico, tenemos los imidazoles, los triazoles, ya que estos fármacos son bastante común a nivel de uso antimicótico, ya. Y por ahí a nivel de lo que es el fascículo mitótico, por ahí tenemos la grisofulvina también, que es frecuente este tipo de fármacos. Así que por ahí vemos, así como vimos a nivel de la célula bacteriana, aquí vemos a nivel micótico. Entonces, hace una división de infecciones micóticas subcutáneas y sistémicas, y el otro grupo va a ser las que son a nivel ya cutáneas como tal, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver las que son infecciones subcutáneas y sistémicas, ¿qué fármacos son los que nos sirven para ese tipo de infecciones? ¿Ya? Esas infecciones ya, digamos, entre comillas, digamos como más fuertes como tal, ¿no? Que abarca la parte sistémica. Entonces tenemos un fármaco, que es la anfoteresina B, ¿ya? Es un fármaco antimicótico, ¿ya? Medicamento de elección en el tratamiento de micosis sistémica. O sea, es un medicamento importante que se utiliza para infecciones sistémicas, ¿ya? Pero tiene, entre comillas, un efecto bastante tóxico, es potencialmente tóxico este tipo de fármaco. ¿Ya? Entonces, por eso, como le pregunté a la compañera, vancomicina, nefrotóxico, así mismo. Acá, anfoteresina B también es tóxico. Entonces, ¿cuáles son los efectos que puede tener este tipo de fármaco? Entonces, el mecanismo de acción se une a la membrana de las células micóticas. Entonces, directamente va a nivel de la membrana como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es formar poros en la membrana, prácticamente como que perfora la membrana, para que se dé una fuga de iones y, bueno, y por ende conduce a la muerte celular micótica, ¿no? El espectro de acción, por ahí depende bastante de la dosis y del hongo que va a atacar, digamos como tal. Pues tiene cierta acción fungicida o fungistática, ¿no? Entonces, o detiene el crecimiento o prácticamente elimina la célula micótica, ¿no? Todo depende de la cantidad de fármacos que se utilice según la enfermedad y el hongo que se vaya a tratar. Por eso es que menciona ahí que depende del microorganismo y la concentración del mismo. En el espectro abarca lo que es la Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus y Blastomyces dermatitis. Ya, aquí está un gráfico que prácticamente hace el esquema de que como que perfora la membrana para que se dé esta fuga de iones y por ende conduce a la muerte celular. Entonces, por ahí tener en cuenta anfoteresina B para infecciones sistémicas, tóxico importante,
más que todo nefrotóxico, y bueno, directamente su acción va a nivel de la membrana micótica y por ende puede conducir a la muerte de la misma, ¿no? La resistencia infrecuente, la farmacocinética, bueno, este fármaco existe de manera endovenosa, por lo cual se utiliza en infusión de manera lenta. Efectos adversos, todo este efecto adverso que es bastante importante, va a estar, como le mencioné en la tabla anterior, que es potencialmente tóxico, es porque tiene un índice terapéutico bastante bajo. Por ahí puede dar manifestaciones como fiebre, escalofrío, de 1 a 3 horas después de que se pase el medicamento. Puede producir daño renal, insuficiencia renal. Por lo que estos pacientes que tienen daño renal con disminución de la tasa de filtración, hay que hacer ajuste de dosis y tener cuidado con esto, ¿no? Porque si el paciente ya tiene un toque renal, te puede complicar mucho más. Puede producir hipotensión, anemia y tromboflebitis, ¿no? Flebitis a nivel del sitio donde se coloca el catéter, ¿no? Por donde se pasa la infusión, por eso que se pasa infusión lenta. Entonces, ojo con este fármaco, es frecuente a nivel hospitalario, por eso que es uso endovenoso, que se le venga a la mente para infecciones sistémicas, para una micosis que están por ahí a nivel pulmonar, etcétera, bueno, donde esté la infección, ¿ya? Y el efecto adverso que tiene, ¿ya? Entonces, si ya se mencionó que es un fármaco que como se puso en la diapositiva, de primera elección para este tipo de infecciones, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los efectos adversos. Entonces, por ahí se dan eventos de fiebre, escalofríos, ¿ya? Puede producir hipotensión, anemia y lo que le dije, daño renal. O sea, tener en cuenta que este fármaco produce daño renal, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe estar grabado con este tipo de fármaco, ¿ya? De ahí sí tengo otro tipo de fármacos a nivel... ¿Alguien dijo algo, no? Yo. Sí, sí, Eh, pero el hecho de que tenga gran cantidad de reacciones adversas y gran nefrotoxicidad no hace que no sea de primera elección, porque siempre que se habla en micología se dice que deberías esperar o probar otros antimicóticos antes de utilizar anfotericina, por la gran toxicidad de la misma. claro, es que existen otros Sí, fármacos, pero sí, sí, por eso digo, o sea, ya depende de la enfermedad. Aquí no estamos hablando de ninguna enfermedad, estamos hablando porque el espectro que tiene es bastante importante y por eso que se menciona acá, medicamento de elección y tratamiento sistémico, o sea, se utiliza en infecciones sistémicas importantes. A veces no ceden con los otros y ya toca utilizar la anfotericina B, pero es por el espectro que tiene, ¿ya? No sé si dije, no creo que dije primera elección, pero bueno, de elección sí, o sea, de elección en tratamiento, pero los efectos importantes que puedes tener, claro, es bastante tóxico. ¿Sí? De hecho, por eso es que la idea es, como quien dice, eh, ponerle ese nombre extra al fármaco, en este caso la parte de tóxico, o sea, que ustedes se lo graben por esa parte de ahí. ¿Ya? Quizás cuando vean los planes, todo eso, y cuando vean las enfermedades, por ahí que se salió la guía del tratamiento y tal, quizás no lo vean en la primera línea como tal, pero lo van a ver por ahí abajo, ¿ya? Porque por ahí hay fármacos que son menos tóxicos, pero todo depende del espectro que tiene según el grado de infección. Ya, pues aquí no estamos viendo de enfermedades ni nada de esas cosas, aquí estamos viendo directamente como tratamiento sistémico, está este fármaco de aquí. Ya, igual vamos a ver por ahí otros más, porque son algunos que tenemos que ir mencionando. ¿Ya? Entonces, pues, si quizás dije primera elección, no, dije el medicamento de elección, tratamiento de micosis sistémica. Por eso es que el primerito lo ponen a ese por la gran cantidad de efectos que puede tener. ¿Ya? Pero no estoy diciendo si según el tipo de infección, porque no estamos hablando de ninguna infección ahorita. ¿Ya? Porque eso varía, pues, varía bastante. Y de hecho las infecciones micóticas son las peores de tratar. La amenaza sistémica es bien complicado, no ceden así nomás con los antimicóticos, por ahí utilizan otro, voriconazol, o otro tipo de fármaco que veremos más adelante. No son muchos. Pero bueno, entonces es como que dice, entre todos los antimicóticos se presenta este de aquí, o sea, el primerito para que vean el abanico de efectos adversos que tiene, ¿no? Igual ustedes están más frescos en micología, por ahí deben tener más noción. Así mismo, pero como el asunto de la micosis como tal. ¿Ya? Pero la enfermedad como tal, eso la van a ver directamente en la relación de clínica con cuando llevan el tratamiento en general de tal infección. Que por lo menos ahorita no la estamos mencionando. Ni dosis ni nada. Es como que presentar el fármaco y ver los efectos que puede tener y dónde va a actuar. doctor, pero sí Pero he bueno, tenido algún paciente con endocarditis micótica.
¿Mandé? Si ha No, yo no tenido he algún visto. paciente con endocarditis micótica, digo. No, yo no he visto. No, yo no he visto eso. La endocardititis no es que es súper frecuente, pero si se hemocultivo y todo eso, pero no. Efectos adversos que se pueden presentar en el uso de este tipo de fármaco, ¿no? De ahí tenemos otros, los antimicóticos antimetabolitos. Tenemos la fluticasona, ya que por ahí se puede combinar con la anfotericina B para el tratamiento de infecciones sistémicas y meningitis causadas por Cryptococcus neoformans y Candida albicans. Bueno, con este asunto del COVID, que pasó hace, bueno, que todavía está, pero cuando fue el asunto de la internación, el aumento de la tasa de mortalidad, todo eso en las UCI, por lo general estos pacientes que están inmunodeprimidos caían con infecciones oportunistas, en este caso micóticas, ¿no? Ahí se puso bastante frecuente las infecciones micóticas. He tenido por ahí compañeros que han estado con eso y es complicado, ¿no? Por ahí se utilizan gran cantidad de fármacos, pero digamos que las micosis ahí se aprovecharon en las UCI, ¿no? Es frecuente este tipo de infecciones en las terapias intensivas. Entonces, este tipo de fármacos, mecanismos de acción, van a alterar la síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas, ¿ya? Como espectro, tiene una acción fungistática, ¿ya? Por ahí hay farmacocinética, por ahí bien por vía oral, penetra el sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, secreta por vía renal. Efectos adversos, neutropenia, trombocitopenia, depresión medular, disfunción hepática, aumento de transaminasa, náuseas, vómitos y diarrea. Bueno, el fármaco oral puede tener ese tipo de molestia. Entonces, por ahí tiene un efecto fungistática y, bueno, a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos. Los antimicóticos azólicos, por ahí tenemos que están constituidos por los imidazoles y los triazoles, ¿ya? Esto van a niveles del retículo endoplásmico. Para los imidazoles se utilizan por vía tópica, ya para usted tiene que haber visto algún tipo de antimicóticos en crema, en gel, ¿ya? Y los triazoles por vía sistémica para el tratamiento y profilaxis de infecciones sistémicas y cutáneas, porque también se utiliza para infecciones cutáneas, ¿no? Entonces por ahí tenemos algunos como fluconazol, itraconazol, posaconazol y voriconazol, que son fármacos que por ahí ustedes han de haber escuchado, por ahí lo más comunes que por ahí se escuchan así en pacientes, el fluconazol y itraconazol, y a nivel hospitalario el voriconazol. El mecanismo de acción de los azoles fungistáticos prácticamente tiene que ver con la desmetilación, con lo que es el ergosterol. Esto prácticamente forma parte de la membrana fúngica y por lo cual impide el crecimiento de las células fúngicas, ¿no? La resistencia es un problema clínico importante por la mutación de genes, ¿no? Y bueno, por ahí hay que tener en cuenta con los pacientes inmunocomprometidos. Algo importante de este grupo farmacológico, de este grupo de fármacos, perdón, como tal, es que son inhibidores de los citocromos, ¿ya? Más que todo el 3A4, que si son inhibidores, esto se va a alterar como sustrato de los otros fármacos que van a actuar a ese nivel de citocromo. Entonces va a cambiar la función como tal. Entonces, si inhibe el citocromo como tal, va a modificar la acción de otros fármacos que pueda estar ahí, ¿no? Contraindicados, bueno, son totalmente teratogénicos, ¿no? Entonces, importante que el fármaco inhibidor como tal. El fármaco inhibidor. Ya, entonces por ahí, fármacos que son comunes, por ahí, estos itraconazol, fluconazol, tienen efectos inhibidor. Fluconazol, primer miembro de los tiazoles, por ahí menos activo, con el espectro por ahí con levaduras, algunos hongos dimórficos, no para Aspergillus, ya. Usado en las profilaxis de infecciones micóticas invasivas, receptores que son pacientes por trasplante de médula. Ya por ahí sirve como tratamiento, como dosis única para cándida vulvovaginal, tiene una buena absorción por vía oral, una distribución amplia, se elimina por orina y bueno, como la mayoría de estos fármacos hay que hacer ajustes en los pacientes renales, se ajusta la dosis, ¿no? Efectos adversos de fluconazol, náuseas, vómitos, cefalea, exantemas cutáneos,
daño hepático, como también hay que tener cuidado con todos estos medicamentos, a nivel paciente que tenga ya alterada la función hepática. Entonces es algo también característico de estos fármacos, como el fluconazol, ¿ya? Itraconazol, ¿ya? Un agente azólico sintético de amplio espectro, tratamiento de elección en blastomicosis, por ahí, histoplasmosis, pocas veces con tratamiento de Candida y Aspergillus. Se lo puede encontrar como cápsula o solución oral. Ya tiene una amplia distribución a nivel óseo y tejido adiposo. Se metaboliza a nivel hepático, se secreta por heces y orina. Efectos adversos de este fármaco, por ahí tenemos náuseas, vómitos. Casi todos estos fármacos producen también alteraciones de piel, exantema. Si se dan cuenta, casi tienen los mismos efectos. Daño hepático, por ahí se le puede sumar hipocalemia, hipertensión arterial, edema, cefalea, ¿ya? Tiene efecto inotrópico negativo, entonces por lo cual hay que evitar el paciente que tenga ya daño ventricular, porque tiene un efecto inotrópico negativo, te va a disminuir la fuerza de contracción del músculo cardíaco, ¿no? Entonces por lo cual hay que estar contraindicado o hay que tener cuidado en pacientes o evitar en pacientes que tengan daño ventricular o insuficiencia cardíaca. Miren, ojo con el itraconazol, que también es frecuente encontrar este tipo de fármaco, ¿no? Es bastante frecuente. Pues tenemos itraconazol y fluconazol, son los que más se conocen, pero miren la cantidad de efectos adversos que tiene este fármaco. Voriconazol, un tiazol sintético, este sí se lo escucha a nivel hospitalario, bastante frecuente para infecciones. De hecho, hay bastantes médicos que comienzan con este fármaco para los tratamientos antimicóticos. Ya tiene un amplio espectro como tal. Ha sustituido a la anfotericina B para el tratamiento de la aspergilosis invasiva. ¿Ya? Tiene una alta biodisponibilidad oral, penetra bien los tejidos, se metaboliza se elimina por el metabolismo con la vía del citocromo. Efectos adversos igual que los que hemos visto previamente, con los azoles, pero igual también se le puede sumar lo que son alucinaciones visuales, auditivas y mayor daño hepático, ¿no? Igual es un fármaco de uso ya más sistémico, endovenoso, así que como quien dice, respetarlo un poco más. Y bueno, por ahí se acota el asunto de que, bueno, por ahí, como les digo, o sea, es un fármaco que se utiliza frecuentemente en infecciones micóticas a nivel hospitalario, ¿no? Voriconazol. Más que todo, digo, estos fármacos son más a nivel de las terapias intensivas, más que todo. Y entonces, un fármaco inhibidor, entonces, también lleva el título de fármaco inhibidor de las isoenzimas de los citocromos, ¿no? CYP2C19, 12-9 y 3A4, como la mayoría de estos fármacos, ¿ya? Inhibidores. Ojo con efectos adversos, prácticamente parecidos, por ahí miren cómo van de menos a más, ¿ya? Y casi todos llevan el daño hepático como tal. Ya, por ahí tienen unos a nivel cardiovascular y otros a nivel hepático en general. Voriconazol con su efecto inhibidor y por ende va a alterar la función de ciertos fármacos que pueden ser sustrato a nivel de citocromo, ¿no? La ciclosporina, fenitoína, warfarina, como tal. Entonces, si inhibe el metabolismo, entonces los fármacos no se van a degradar y lo que hace es que se aumenten las concentraciones séricas de estos fármacos. Por eso es que es muy importante que, si se acuerdan, yo les puse un cuadro de la gran cantidad de fármacos inhibidores, gran cantidad de fármacos que son inductores, pero yo digo, no se tienen que aprender de memoria, pero por lo menos los que son más comunes, que son estos tipos de fármacos, ya, los tiazoles por ahí mencionamos en algún momento los antagonistas de calcio, ya, por ahí vemos por ahí los fármacos, los macrólidos, entonces son ciertos grupitos de fármacos que tienen que ver con la alteración del metabolismo de otros fármacos. Ya, eso por lo menos, eso es lo que debe quedar como que grabado. ¿Ya? Y bueno, de voriconazol, ya le dije a nivel hospitalario, ¿sabes? Fármacos que sí hay este fármaco como tal, ¿no? Como para comentarles, por ahí quizás, como le digo, no soy de áreas de UCI ni nada de eso, quizás de la unidad coronaria sí, que nosotros quizás no manejamos tanto infecciones. De ese tipo, ¿no? Infecciones más avanzadas, porque una infección micótica es paciente inmunodeprimido, muchas cosas, entonces hay fármacos de elecciones, ya, pero, o sea, igual, a mí me ha tocado ver pacientes que la mayor parte le ponen por ahí voriconazol y hay pacientes que por ahí no hace efecto ningún otro y bueno, toca por ahí poner anfotericina B, ya. Pero son fármacos que se utilizan y la idea es encasillar. Por ahí uno dice, no, este es nefrotóxico, este por ahí tiene también daño
a nivel hepático. Más o menos sí es la idea de casillar este tipo de fármacos. ¿Ya? Las equinocandinas interfieren en la síntesis de la pared celular micótica, entonces por lo cual si tiene que ver con la pared celular, de ley va a producir la lisis y la muerte celular, ¿no? Aquí tenemos la caspofungina, ¿ya? Y la micafungina, ¿no? Que no requiere dosis de carga, pero bueno, entre las dos, por ahí la que se ha escuchado por ahí, es la caspofungina. Tiene actividad contra Aspergillus y contra casi todas las cándidas, son bien tolerados, y por ahí los efectos adversos comunes tenemos fiebre, exantema, náusea, flebitis y rubor. Ya, esto va a nivel de la pared micótica, celular micótica, ¿no? Caspofungina. Primer miembro de la equinocandina, opción de primera línea en candidiasis invasiva, candidemia, segunda elección para aspergilosis invasiva, ¿ya? En paciente que por ahí no tenga respuesta a la anfotericina B, no requiere ajuste en paciente que tenga daño renal, pero sí pacientes que tengan daño hepático, ¿no? Por ahí, si no es renal, el daño hepático pueden producir estos fármacos. Más que todo, la balanza se inclina con el daño hepático, si ustedes se están dando cuenta como tal, ¿no? La idea es sacarle a mención o mencionarles los datos más relevantes de cada grupo farmacológico. ¿Ya? Micafungina, por ahí más reciente, primera línea de tratamiento de candidiasis invasiva, candidemia, profiláctico también pacientes con trasplante de células madre hematopoyética, no requieren ajuste renal o disfunción hepática leve moderada, ¿no? Y no hace interacción con otros fármacos. Y bueno, aquí tenemos, según el espectro de acción de los grupos farmacológicos, lo que es biodisponibilidad, por ahí lo que es el efecto de inhibición con los citocromos, ¿ya? Y el tipo de vida media, ¿no? Por ahí tenemos fluconazol, itraconazol, voriconazol, que son los tres más relevantes de este grupo de fármacos, ¿no? De los triazoles. Ya, entonces por ahí fluconazol, un espectro que hace referencia como tal, por ahí es más potente el voriconazol. La vía de administración, por lo general, fluconazol hay intravenoso y oral, más común vía oral, igual que el itraconazol. Y el voriconazol, más frecuente de uso intravenoso, ¿no? También en vía oral, pero más frecuente a nivel intravenoso. La biodisponibilidad oral, por ahí es bastante adecuada del fluconazol, un poco más baja del itraconazol. Ya, podemos hacer referencia de la tiempo de vida media, por ahí unas 25 horas del fluconazol, un poco más prolongada del itraconazol, hasta 40 horas. Y voriconazol depende de la dosis. Tener en cuenta que este fármaco es bastante hepatotóxico, ¿no? Y bueno, y prácticamente quizás no es aprenderse todos los citocromos que van a inhibir, pero sí de tener en cuenta que son fármacos inhibidores, de tener en cuenta que son inhibidores de la vía de los citocromos. Así como también, esos eran los fármacos para la vía sistémica, ¿no? Diferentes fármacos, por ahí vemos, y de ahí cuando toque ver alguna enfermedad como tal, ya bueno, ya dependerá cuál sería el mejor protocolo y la mejor elección de tratamiento para según la infección, ¿no? Por ahora solamente sepan cuáles son los fármacos y por lo menos mencionarles los fármacos que por ahí hay a nivel hospitalario frecuentemente. Entonces, mencionamos fluconazol, itraconazol y por ahí voriconazol, anfotericina B, que es lo que más se escucha, ¿ya? Y hay a nivel hospitalario. En otras palabras, la idea es, no, este me produce daños hepáticos, tengo que vigilar la transaminasa, saber cómo va la evolución, porque si el paciente tiene que estar varios días con voriconazol, tengo que vigilar eso de ahí para que no me haga mayor daño hepático, y así mismo cuando el paciente está con anfotericina B, tengo que vigilar la función renal, ajustar la dosis y ver que no se me complique con otra cosa más, porque aparte del paciente que está inmunodeprimido y está con una infección bastante importante, porque no es que ya le da una dosis y ya se curó el paciente, sino que tienes que seguir dando y esperar que haya efecto al tratamiento, vigilar lo otro, ¿no? No complicarlo más. Eso es lo que vamos, ¿no? Porque si usted no hace esa vigilancia de la parte renal, el paciente va a seguir con el medicamento y va a tener mayor daño renal y va a terminar en diálisis. De gratis. Solamente por no vigilar esto de aquí. Medicamento para infecciones micóticas cutáneas. Ya, para lo que son los dermatofitos, las tiñas. Ya, se clasifica según la base de la zona que afecta. Por ahí puede ser a nivel cuero cabelludo, a nivel de las extremidades, a nivel de las uñas, bueno. Ya. Por ahí más comunes, microsporum, tricofito, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos varios grupos farmacológicos, por ahí creo que se le hace bastante común
Estos tipos de fármacos, los inhibidores de la escualeno epoxidasa, por ahí hace referencia a la terbinafina, ¿ya? Prácticamente bloquea la biosíntesis de ergosterol, que es importante para esta palabra ergosterol, forma parte directamente de la membrana del celular micótica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta la permeabilidad de la membrana, que hace totalmente más permeable, fuga de iones y por ende puede producir la muerte celular, ¿no? En la terbinafina, ¿ya? Terbinafina, bastante común para las personas que han visto las cremas, las partes tópicas, ¿ya? Porque es de elección para la onicomicosis como tal, es el mejor tolerado, el tratamiento es más breve y más eficaz que el itraconazol y la griseofulvina, ¿ya? Por ahí para el tratamiento de la tiña de la cabeza, ¿ya? La parte tópica también es uso a nivel de la tiña de los pies, corporal, inguinal. Tratamiento por una semana. Por ahí tenemos este tipo de fármacos. Terbinafina, ¿ya? Para que le paren bola a lo que ponen ahí para el atleta y tantas cosas más, como fórmulas antimicóticas, por ahí hay que ver cuál es el fármaco que tiene, ¿no? De ahí el espectro, ya lo mencioné, farmacocinética por vía oral y tópica, una biodisponibilidad del 40%, que es bastante baja por el metabolismo del primer paso, se une bien a las proteínas plasmáticas. El efecto tópico se da porque se deposita a nivel de la piel, de las uñas, tejido adiposo, no se da en la lactancia, tiene una vida bastante prolongada, por eso que se utiliza, es bastante importante el nivel tópico, ¿ya? Secreta por la orina y debe evitarse pacientes con falla renal o disfunción hepática, ¿no? Alteraciones o efectos adversos que puede producir alteraciones digestivas, diarrea, dispepsia, náuseas, cefalea, exantema, alteraciones gustativas, visuales, elevación de transaminasa, por eso que por el daño hepático, ¿no? El fármaco inhibidor del citocromo, ¿ya? Para la producción de la muerte celular, por el asunto de la epoxidasa. Terbinafina. Otro es la grisofulvina, que también es frecuente también, causa alteración del uso mitótico, inhibición de la mitosis fúngica, ya reemplazada en gran parte por la terbinafina oral en tratamiento de la onicomicosis. Ya, por ahí son fármacos que salen como que a relucir para el tratamiento de la onicomicosis, ya, pero por ahí queda un poco más rezagado ¿no? Pero igual la idea es que sepan de que existen estos fármacos como tal, ¿no? Por eso es que por ahí ustedes ven fármacos en comerciales y todo eso, y el componente por ahí es terbinafina, ¿ya? Pues también tenemos otro, ¿no? Se concentra bien en piel, uñas, pelo y tejido adiposo. Este es un fármaco inductor del citocromo. O sea, miren, los otros eran inhibidores, este es inductor, ¿ya? Entonces, por lo cual hay que tener cuidado con los anticoagulantes y bueno, está contraindicado en el embarazo. Andrade. ¿Está Andrade? Sí, O ya doctor, aquí dejó. estoy. Ya pensé que había dejado la computadora ahí. Si un fármaco inductor y el paciente está con anticoagulante, ¿qué puede pasar con el paciente? A ver, perdón, ¿puedo repetir? El paciente está tomando anticoagulante, o sea, warfarina, un ACO, ¿no? Anticoagulante oral, y le das griseofulvina, y ya te está diciendo que es un fármaco inductor. ¿Qué pasa con el efecto de la warfarina? Va a disminuir, pues. Ya, ¿y qué pasa con el paciente? Puede provocar que va a hacer efectos trombos, ¿no? Muy bien. Sí, está bien. Ay, Como que, ¿y por qué duda de su propia respuesta? estoy diciendo ¿Está que segura de que eso es? es que usted, es que yo, de verdad, doctor, que yo soy Sí, la yo no respuesta, tengo pero nada que ver, yo solo te estoy diciendo me una bloqueo. simple pregunta nada más. Ay, Una qué simple lindo. pregunta. Está bien. Ya, doctor, Ya, me bueno, siento pero está orgullosa de bien, mí o sea, la misma. idea es que entienda eso de inductor, inhibidor, nada más, porque está, ¿no? Grisofulvina, uso mitótico, como tal, ¿no? Una mitosis. Nistatina, la cronistina como tal, tiene un mecanismo de acción parecido a la anfotericina B, ¿ya? Para tratamiento de infecciones cutáneas bucales por cándida, ¿no? Por ahí este es de uso más local, más tópico. No sé si han escuchado cronistina por ahí, que hacen para que sean como una especie de enjuague bucal por las lesiones micóticas que suelen tener a nivel bucal. Esto se ve bastante en pacientes que están, como le digo, en pacientes que están en terapia intensiva,
por el área que están contaminadas prácticamente, y aparte que está inmunodeprimido, pegan las infecciones oportunistas y una de estas son las micóticas, ¿no? Apenas se absorbe por parte digestiva porque el efecto es más localizado, ¿ya? No hay uso parenteral por lo que son bastante tóxicos, por lo cual por eso el efecto es directamente a nivel tópico en mi mucosa, ¿no? Uso agente oral local y bueno, para el tratamiento de candidiasis bucofaringia, cutánea y vaginal. Efectos adversos raros porque prácticamente es uso local nada más y si lo da por ahí náuseas, vómito y te puede producir irritación tópica, ¿no? Por el sitio de acción. Midazoles, por ahí tenemos el butoconazol, clotrimazol, creo que es más común, creo que todo el mundo ha escuchado de eso. Miconazol, tioconazol, ¿no? Por ahí amplio intervalo de actividad, por ahí para varios, bueno, por ahí tiene un espectro importante, microsporum, cándida, malacesia, etcétera, ¿no? Uso en tiña corporal, tiña inguinal, en pie, candidiasis bucofaringia, vulvovaginal, por lo cual en aplicación tópica, ¿no? Se relaciona con dermatitis de contacto y bueno, ketoconazol se ha utilizado en tratamiento de infecciones micóticas y bueno, por ahí ketoconazol prácticamente es como que queda un poco rezagado porque son bastante hepatotóxicos, ¿no? También puede producir insuficiencia suprarrenal e interacciones importantes medicamentosas. Por ahí clotrimazol, ya lo conocen, ¿no? El típico Canesten, clotrimazol, entonces ya ven que es para tiña corporal, candidiasis, etcétera, ¿no? Bastante frecuente para lo que son las candidiasis y infecciones micóticas vulvovaginal que se utiliza. Este tipo de fármaco. Bueno, entonces quedamos ahí. Gracias totales prácticamente con el tema. Yo les un tema corto, no es así. Como digo, ustedes están más frescos en la parte de micología, pero el fármaco como tal es entender que existen estos tipos de fármacos y saber cuáles son los más comunes, ¿no? De ahí verán qué tipo de infecciones están, verán que hay un abanico para las infecciones sistémicas o infecciones cutáneas locales, ¿no? De ahí hay que ver cuál es el menos tóxico para poderlo utilizar y tener en cuenta siempre que las infecciones micóticas son bastante prolongadas el tratamiento y más que todo si son sistémicas, bueno, hay que ver cómo le va al paciente, ¿no? Ver si responde o no responde con el tratamiento que se instauró. Bueno, entonces, como el test le puse a las 6:45, no, sí creo, no me olvidé, 6:40 me parece. Sí, doctor, 6:45, doctor. Sí, puede ser, porque no sé qué pasó con la plataforma acá, pero se quedó.